Bueno, entrando en la cuestión, ¿no? ¿Cómo está la construcción nacional canaria hoy? Primero, ¿cómo se construye una nación? ¿Cómo se construye una nación? ¿Ya? En la ciencia política, este es uno de los grandes temas que han analizado los politólogos a lo largo de la historia, porque la construcción nacional no es de ahora, eso desde que existen grupos humanos se debate y se discute sobre las naciones y sobre las identidades. Una de las primeras corrientes en analizar o abordar la construcción nacional es la primordialista, que lo que nos indica es que la nación nace en tanto existe una biología preexistente. Es decir, estaríamos hablando de la raza, estaríamos hablando de la sangre, de la lengua. Y esa biología, sí, es muy difícil competir con el coro, eso está claro. Y esa biología per se configuraría una nación. Es decir, todos aquellos que compartimos ADN, todos aquellos que compartimos sangre, por ende, seríamos una nación. Esta corriente, que tiene en Canarias, podríamos decir, su corriente política, es decir, su expresión política en el africanismo, del MPAYAC, del Congreso Nacional Canario, es decir, era una corriente política orientada a la construcción de una nación preexistente a la actual, es decir, que ya venía de tiempos anteriores por las razas Amazigh, y por ende tendríamos una nación hoy día. Su expresión política, ya les digo, su máxima expresión sería el MPAYAC de Antonio Cubillo y luego el Congreso Nacional Canario. Será su foco de construcción nacional. Otra de las corrientes, hemos hablado de la primordialista, es decir, de lo preexistente, lo importante es lo preexistente al grupo humano, sería la culturalista, que combina lo preexistente, es decir, combina lo biológico, la sangre, la lengua, con los rasgos culturales, con las expresiones culturales. Tendríamos, para construir una nación, un ADN común entre todos, pero necesitamos incorporarle unos comportamientos culturales comunes. En Canarias, esa expresión política la tendríamos, por ejemplo, en Secundino Delgado, en el PNC o en el Partido Popular Canario de Secundino Delgado, ¿no? Es decir, y su expresión sería el agravio con el imperialismo, el agravio con la dominación colonial, en tanto no me dejan desarrollarme mi propia cultura. No se centra tanto en lo biológico, en la sangre, en lo preexistente de los Amazigh, sino que se centraría en qué compartimos culturalmente los canarios ahora y qué agravios tenemos para desarrollar esa cultura en posición a un poder colonial. Y la última corriente que ha analizado la ciencia política para adentrarse en la construcción nacional es la pluralista democrática, que lo que dice es lo siguiente: para construir una nación no hace falta o no es condición necesaria unas condiciones preexistentes biológicas, tampoco es una condición necesaria unas condiciones culturales, sino lo necesario es que la población tenga conciencia de que es un demos diferenciado, es decir, que es un pueblo con conciencia política propia y quiera pertenecer a ella. Es decir, como decía Renan en Francia, perdonen si estoy siendo un poco politológico, pero es importante. La teoría para luego la discusión. Y necesitamos también en el nacionalismo, necesitamos armas teóricas para defendernos, ¿no? Teórico, fuerte. Entonces, la pluralista democrática, que es lo que a mí me interesa, yo soy más, ya adelanto que soy más de esta corriente, nos dice que la nación es un plebiscito diario.
La nación es un referéndum diario. Es decir, todos los días estamos construyendo nación. Y todos los días tenemos que hacer que el pueblo se adhiera a la construcción nacional. ¿Y cómo se adhiere el pueblo a la construcción nacional? Dice esta corriente. A través, principalmente, de instituciones, de comportamientos, de cultura. Ellos no reniegan tampoco del culturalismo, es evidente. Pero lo que se enfoca es en las instituciones, en el sistema cultural, en el sistema político, en el autogobierno y en la conciencia nacional. Es decir, tenemos que convencer a nuestro pueblo de que somos un pueblo diferenciado a otro, porque esa es una identidad. Las identidades culturales y las identidades nacionales es un grupo humano que nos reconocemos todos en que somos un grupo humano diferenciado de otros. A la política se le añade, al constructo político se le añade, somos un grupo humano diferenciado de otros con conciencia política, por ende, con conciencia de poder autogobernar. ¿Se me entiende? Esta corriente vendría a ser expresada en Canarias en su acción política, y eso sé que no va a gustar, o genera controversia, pero para eso estamos, en los llamados nacionalismos del finales del siglo XX, principios del siglo XXI, o regionalismo, como puede ser Coalición Canaria, la misma Nueva Canaria. Vamos a ponerle el nacionalismo institucional, que luego hablaremos si ha hecho o no construcción nacional. Pero es verdad que son los que más se acercan a utilizar el autogobierno, es decir, el poder institucional que te da la democracia, para un intento de construcción. Veremos si de construcción nacional o construcción de otra cosa. ¿Vale? Para mí existen dos fases, yo lo tengo aquí apuntado, para resumirlo, tengo dos fases históricas recientes de la construcción nacional canaria. Es decir, la construcción nacional canaria efectiva, porque Secundino fue otra etapa, como vimos en la charla del otro día, evolucionó a cuestiones más autonomistas, el contexto era el que era y no había una masa social que lo respaldara, es decir, era un contexto colonial de verdad, y la gente, el sistema económico agrario hacía que no se daban las condiciones materiales ni sociales para un movimiento nacional canario. Pero sí que se da, hay dos contextos contemporáneos, que es el tardofranquismo, el posfranquismo y la democracia. Yo creo que esos tres contextos son primordiales, fundamentales para luego discutir si ha habido o no una construcción nacional, si la ha habido a media, si no lo ha habido, y por eso estamos como estamos. Es decir, el tardofranquismo fue muy importante en las luchas contra Franco, del M-Payá, de los movimientos nacionales en la clandestinidad. Muy importante, ¿para qué? Para el estallido cultural. Es decir, en el tardofranquismo y el posfranquismo, en Canarias nunca se vivió un estallido cultural como ese. Acuérdense de Tenderete, por ejemplo, ¿no? No es banal. Tenderete no es banal. Tenderete fue una expresión de autorreconocimiento cultural, de que éramos un pueblo diferenciado al resto de otros pueblos. Veremos si tiene esto una significación nacional, lo veremos, o regionalista, da igual. Pero sí fueron las primeras manifestaciones que tuvimos el pueblo canario para reconocernos o para vernos en el espejo. Con la televisión, que fue muy importante. Otra de las etapas fue el posfranquismo. Los primeros pasos de la democracia. Fíjate cómo voy enlazando también con las teorías, ¿no? Teóricas de la construcción nacional. Es decir, una vez que se da el régimen del 78, una vez que se empieza a configurar el autogobierno,
los debates sobre el Estatuto de Autonomía, muy controvertidos, ¿verdad? Porque hubo movimientos de la izquierda autodeterminista que no votaron el Estatuto. Bueno, no se votó el Estatuto. No votaron el Estatuto en las Cortes ni querían debatir en las juntas provinciales sobre el autogobierno porque creían que era un estatuto impuesto. Y luego el debate de si por la vía rápida, si por la vía lenta, la imposición. Un estatuto, el lema era un estatuto impuesto, ¿verdad? Pero sí es verdad que ese posfranquismo, esos primeros pasos de la democracia, solo el simple hecho de empezar a discutir los primeros pasos del autogobierno canario, la gente empezó también a tomar conciencia en el debate. Un debate muy sutil en la construcción de un país. Pero fue la primera vez que se pudo discutir con la mayoría del pueblo canario qué país queremos. Pues yo le llamo país. A otro le podría llamar comunidad autónoma, región, lo que sea, pero empezamos a construir las bases de la democracia canaria. Empezamos a discutir las bases, con sectores que lo rechazaban totalmente, con sectores que estaban de acuerdo en discutirlo, en disputar qué comunidad autónoma queríamos, qué país queríamos, pero sí se dieron los primeros pasos de conciencia de pueblo, de conciencia de pueblo. Y el tercer contexto histórico, principios de los 90, finales de los 20, principios de los años 90, donde el sistema de partidos cambia totalmente con la entrada de Coalición Canaria. Yo hice un artículo hace poco sobre haciendo una analogía con el compromiso histórico de Berlinguer en Italia, haciendo una analogía con el compromiso histórico entre la izquierda canaria nacionalista que representaba ICANN en los años 90 con Coalición Canaria, que sería la derecha de UCD de toda la vida, ¿no? Para diferenciar los dos contextos en el que estamos, que hablaremos, y ese que se dio después de la caída del muro de Berlín, después de que los teóricos dijeran que las ideologías ya no existían, sí, que el mundo neoliberal capitalista era el que se iba a imponer una vez que el muro de Berlín cae y la URSS, el sistema soviético, cae. Ese es el contexto histórico que hace que pudieran converger corrientes tan antagónicas como la izquierda nacionalista de ICANN con los poscomunistas que estaban dentro, con los cristianos de base en Gran Canaria o demás corrientes, la izquierda de UNI y demás, ¿no? Que venían del PUC, del MIRAC, de toda esta gente, cómo se unieron y crearon esto que se llamaría Coalición Canaria, y que es la historia también de la última etapa, de esa construcción, por lo menos del autogobierno canario. Y claro, aquí está la pregunta. Estas tres fases históricas que yo identifico como las tres grandes fases históricas, el tardofranquismo, el posfranquismo y la democracia de los años 90, si se hizo o no se hizo construcción nacional. Si se hizo o no se hizo construcción nacional, o por contra, se intentó construir las bases democráticas del autogobierno, pero no se unió la corriente pluralista democrática con la cultural identitaria. Es decir, no se consiguió o no se tuvo capacidad o no se quiso de construir una identidad nacional. ¿Con qué? Con el contexto de oportunidad que nos daba el autogobierno. Con el contexto de oportunidad que el propio Estatuto de Autonomía y la propia condición de autogobierno nos daba, ¿verdad? Y yo voy a ser sincero, no se construyó. Yo no soy de los que reniegan para nada de lo que se hizo. Yo no reniego. Hubo cosas importantes. Estamos hablando las primeras asignaturas
de escuela canaria que se impuso en el autogobierno con la escuela pública. Mi padre no tuvo, nunca pudo leer sobre los aborígenes, sobre los indígenas, sobre... Bueno, hay un dicho en Lanzarote de un señor de San Bartolomé que le preguntaban, ¿usted ha conocido mundo? Dice, yo sí, he ido hasta Tenerife. Es decir, el desconocimiento que se tenía del país, de Canarias, pero ya ni te digo del mundo, era muy fuerte. Es muy fuerte. La estructura económica, que ahora lo hablaremos, ¿verdad? Es decir, ¿por qué algunas veces hacemos análisis sobre la construcción nacional canaria con la construcción nacional de Euskadi, de Euskal Herria o catalana, incluso la gallega? Y el elemento diferenciador es el materialismo, las condiciones materiales del pueblo, la estructura socioeconómica. Una vez que llega la democracia a Canarias, las pequeñas fábricas desaparecen. Las pequeñas grupos de sindicatos, obreros, los pescadores. Hay muchas historias en Lanzarote también, por ejemplo, de las cofradías, de las mujeres sindicales. Todo eso desaparece, empieza a desaparecer, a ser sustituido por una configuración económica del sector servicio. Y en todos los países donde su estructura económica del sector servicio es la predominante, existe un bajo capital social. ¿Qué es el capital social? La capacidad de reunirse, la capacidad de discutir, la capacidad de generar contrapesos al poder institucional. El sindicalismo, por ejemplo, el sindicalismo del tardofranquismo en Canarias fue muy potente, muy potente. Antonio Cubillo era abogado laboralista. Abogado laboralista. Su lucha empezó por las condiciones laborales. En Gran Canaria también. La gente de la UPC, mucha gente de Pueblo Canario Unido, ¿verdad? Eran abogados laboralistas. Pero eso cambia radicalmente cuando se incorpora la democracia y cuando nuestro sistema productivo cambia. Y se pasa de una sociedad agraria, prácticamente, con pequeñas fábricas, pero muy bien organizadas, y muy bien organizados en la lucha laboral, sindical, a una sociedad prácticamente sin capital social posible. Tampoco ayuda lo institucional en organizar el capital social. Tampoco ayudó. Es verdad que el movimiento vecinal canario siempre fue muy importante. Por ejemplo, en Gran Canaria, el sureste de Gran Canaria, alrededor de los tomateros, alrededor de la pesca también, se organizaban en grupos muy importantes de sindicalistas, bueno, sindicalistas de base, también los cristianos, todo esto tuvo su repercusión. Pero, a decir verdad, si nos comparamos con otras naciones como puede ser Euskadi, o puede ser Cataluña, o puede ser, bueno, incluso no podemos ir a Irlanda, ¿no? Es decir, que el sindicalismo decayó. Hoy día tenemos un sindicalismo muy bajo. Las últimas protestas por las mejoras salariales en el sector servicio han sido pésimas. Hay pocos afiliados, los sindicatos también, en la batalla de la ultraderecha que le han hecho también al tema de los sindicatos, también ha mermado el sindicalismo. Y también la gente pues tiene un cierto alejamiento sobre el sindicalismo. Pero lo que quiero decir es que se intentó, o por lo menos sí hubo un contexto de oportunidad política en el propio autogobierno que no se aprovechó y no se construyó. Sí se construyó las bases institucionales para por lo menos imaginar un país. Y los marcadores que yo siempre pongo son los siguientes. Servicio Canario de Salud,
la educación pública, la tele, la radio pública. Y hay una cosa muy importante que no están en otras comunidades, solamente en Euskadi, que es una hacienda propia. Una hacienda propia. No hay capacidad, es decir, no hay país sin capacidad fiscal. Si no existe un país que no pueda recaudar impuestos, es imposible. Si queremos ser un país, tenemos que tener las estructuras institucionales para ser un país. Todo esto, todos estos marcadores nacionales se han construido con el autogobierno. No desdeñemos esto, se han construido con el autogobierno, pero no se han llevado a la construcción nacional. ¿Y dónde estamos hoy? Y voy acabando, yo creo que voy a coger 30 minutos. ¿Y dónde estamos hoy? En un contexto de globalización. De globalización. Pero no lo voy a poner como un impedimento, porque veo hoy naciones que lo están llevando bien. Que lo están llevando bien. Pero es verdad que en Canarias el aumento poblacional ha sido exponencial. ¿Por qué? Por el sector servicio. Por el sector servicio. Pero es un reto construir una nación con el 20 o el 30% de su población no oriunda. Pero me voy al principio. ¿Esto qué es? ¿Una cuestión primordialista, cultural o democrática? ¿Qué es? Porque ahora sí que nos va, ahora sí que tenemos que enfocar bien cómo construimos la nación. Si lo hacemos con un mensaje identitario de ADN, pues tenés 30% de la población residente que son canarios, no te van a seguir. Si lo hacemos en la versión cultural, en la corriente cultural, bueno, tenemos rasgos culturales propios de la nación, donde unos se identificarán más o menos, los que somos oriundos y hemos nacido y todo nuestro ciclo vital en Canarias nos identificaremos más con esa nación, pero habrá gente que no. Habrá gente que no. De esos 30%, a lo mejor, pues un 15% dirá, bueno, sí, yo me reconozco en la cultura canaria y por ende me reconozco en la nación canaria. Pero hay otra gente que no, porque tampoco van a renunciar, no vas a renunciar tampoco a tus rasgos culturales de donde vienes, ¿no? Por eso es muy importante la democrática. Por eso es muy importante, nosotros cuando hacíamos campaña en Lanzarote o en Fuerteventura hay una población no oriunda muy importante. Bueno, ya casi supera la población. Es verdad que luego el nacionalismo o los partidos de ámbito no estatal han todavía frenado ese movimiento no oriundo, porque los no oriundos no suelen participar en las elecciones locales y canarias. Gracias, porque si no, en La Oliva, por ejemplo, si votan todos los italianos, el partido mayoritario sería un partido de italianos, ¿verdad? Pero todavía esa participación de los no oriundos a la vida local todavía es muy débil. Pero cuidado, cuando pasen más años, más involucrado estarás en tu territorio, más querrás participar en tu municipio, más querrás participar en tu isla y más querrás participar en tu comunidad. Entonces, el reto también nuestro es no rechazarlo. No, sería un error. Es una corriente que eso no va a parar. Por lo menos a los que ya son residentes. Podemos parar que vengan más. Eso es discutible. Podemos parar que vengan más. Pero lo que no podemos renunciar es a los que ya están o los hallar. Entonces, yo vengo insistiendo en esta cuestión. Aprovechar todo lo posible el autogobierno existente. Exprimirlo, sobrepasarlo, si se puede. Sobrepasar el autogobierno existente. Para, primero, convencer a nuestra población de que sin autogobierno su vida son peores. Su calidad
de vida va a ser peor. Su sanidad pública va a ser peor. Su educación pública va a ser peor. Su autonomía va a ser peor. Autonomía con un otro. Y luego atraer a la población no oriunda, pero sí residente. Es fundamental tácticamente, atraerlos. Otro contexto es el de los partidos. Es decir, cómo se está configurando el sistema de partidos en Canarias hoy. Tenemos el contexto de globalización, tenemos el contexto de cómo la sociedad canaria ha cambiado, y como la sociedad canaria ha cambiado, el sistema político cambia. Y lo que nos valía en los 70, en los 80, en los 90 y en los 2000, no nos vale ahora. No nos vale ahora. El sistema político está mutando. Estamos en un cambio de época. La caída del muro de Berlín, como habíamos dicho, cambió el sistema de partido, lo simplificó, y prácticamente la hegemonía de Coalición Canaria ha sido absoluta. La centralidad entre los dos españolismos y con un gobierno que hemos hablado sin utilizar el contexto del autogobierno para crear conciencia nacional. Y de esos barros, estos lodos, ¿no? Pero es que ahora la situación es mucho peor. ¿Y por qué digo que ha cambiado? Primero por el avance brutal que estamos viviendo en todo el mundo de las extremas derechas autoritarias. En todo el mundo. Esto no es una cuestión de Canarias, ni de España, ni de Europa. Esto es todo el mundo. Hay un giro de la batalla cultural hacia posiciones conservadoras. Es decir, lo que antes el sentido común de prácticamente todas las sociedades era progresista, de movimientos progresistas para la justicia social, redistribución de la riqueza, fortalecer los estados, sanidad pública, eso está girando, el péndulo está girando. Y nos adentramos en unas sociedades donde el sentido común va a ser conservador. Y en nuestra sociedad, en nuestro contexto donde nos movemos, el conservador, póngale el igual a centralismo. Póngale el igual a centralismo. Lo conservador en el Estado español es centralismo. No se desliga una cosa de la otra. Van unidas. Entonces nos podemos dar la circunstancia de que lo poco que hemos conseguido se desvanezca, no lo quiten. Y aquí es donde voy. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en este contexto? El nacionalismo está como está. Bueno, los verdaderos nacionalistas, los regionalistas de coalición han interpretado bien el contexto. ¿Por qué han interpretado bien el contexto? Solo un dato. No es casual que Coalición haya llevado de la mano a Vox en las instituciones públicas. No es casual. Ellos lo venden como es una autonomía local, pero ellos están en dos estrategias que me parecen muy interesantes para analizar el contexto. Es blanquear al españolismo ultraderecha, al fascismo en las instituciones locales, para luego que no sea tan fuerte llevarlos a los cabildos y al Parlamento si fuese necesario, y lo que ha pasado con Nueva Canaria. Es decir, la promoción de Coalición en la ruptura de Nueva Canaria. Y lo que algunos decíamos que era inevitable que esta gente que se iba de Nueva Canaria iba a ir a los brazos de Coalición, y nos decían que éramos locos, que no queríamos la renovación, se ha visto que es esto, y esto es lo que tendremos en 2027. Y por otra parte, ¿cuál es el espacio, cuál es el futuro, cuál es el horizonte que yo
y que también, voy a hablarlo aquí, desde Nueva Canaria estamos trabajando esta nueva etapa. Nosotros creemos que necesitamos construcción nacional. Es decir, lo único potente que tenemos, nuestra potencia para combatir lo que viene, primero para resistir y luego para dar la batalla, es la construcción nacional. Es decir, eso es lo que nos va a permitir contraponernos al españolismo centralista. Sí, la construcción de una propia conciencia nacional canaria. Pero necesitamos artefacto político. No podemos solos. Y disgregados menos. Tenemos que intentar en este periodo, por lo menos a corto plazo, ponernos de acuerdo. Todas las sensibilidades que por lo menos coincidamos en 3-4 puntos para nuestra tierra. Desde una perspectiva de construcción nacional canaria. Algunos serán más soberanistas, otros seremos menos, otros serán independentistas, autodeterministas. Yo milito en la construcción nacional. José Corujo, milita en la construcción nacional. Yo considero que sin construcción nacional tú no puedes ir a tu pueblo y decirle independencia ni autodeterminismo, pues te van a mandar a la mierda. ¿Es así? Sí. Yo creo que para la construcción nacional tenemos que tener una correlación de fuerzas positiva. Positiva. ¿Qué quiere decir esto? Acuerdos amplios, programa de mínimos. Con los soberanistas, con los independentistas, con los ecologistas y con aquellos que compartamos algunos mínimos. Primero, para dar la batalla en el 2027, que está a la vuelta de la esquina. Y ya les digo, eso lo quitas y no lo pones. Va a ser muy difícil darle la vuelta a los gobiernos de derecha. Muy difícil. En el 2027, muy difícil. Y con total probabilidad tendremos un gobierno español de ultraderecha con Vox y el Partido Popular. Y como van las encuestas, no se sabe si Vox en la presidencia o Feijóo en la vicepresidencia o al revés. Pero este es el panorama. Este es el panorama. Y no es el panorama solo para los no nacionalistas. Es el panorama para nuestro pueblo. Esto es el panorama para nuestro pueblo. Esto es el panorama para los que están trabajando en el sector servicio, para el taxista, para el guagüero, para el profesor de la pública, para las enfermeras, los médicos. Este es el panorama que nos espera. Y la pregunta que se hace a la gente es: ¿qué vamos a hacer nosotros? Y nosotras. ¿Qué vamos a hacer? Y yo propongo y termino 2 cuestiones, que lo dije en la última charla. Unidad de acción. Unidad de doctrina. Unidad de doctrina. Una cosmovisión única. Que un militante de la construcción nacional canaria de Lanzarote piense y actúe igual que un militante de la construcción nacional en Tenerife, en La Gomera y en La Palma. Unidad de doctrina, de cosmovisión de país, de principio. Sin eso es muy difícil para en la segunda fase. En esa unidad de doctrina, yo considero que primero hay que ser humanista, que el nacionalista tiene que ser humanista, es decir, que primero van las personas, que primero va su bienestar, Si cogemos a la teoría de los cristianos de base, de mi amigo Carmelo Ramírez, ser humanista es justicia social. Ser humanista es justicia social. La segunda cosmovisión o doctrina que tenemos que compartir todos los que estaríamos en este espacio es protección a nuestro hogar. Canarias es nuestro hogar. Tenemos que protegerlo y cuidarlo. Ahí entraría el ecologismo. Entraría el ecologismo, el medioambientalismo, los movimientos medioambientales que se están dando en esta isla. Esta isla tiene un problema medioambiental muy fuerte. Ese va a ser el vector también de movilización de mucha gente en el año 27. Va a ser
el resentimiento y el cabreo, y eso se va a canalizar a los españolistas y a los regionalistas, pero luego hay un vector latente, que lo vimos el 20A, que lo hemos visto, de protección a su territorio, y tenemos que estar con esa gente. Y en esa unidad de doctrina, de cosmovisión, una de las cuestiones tiene que ser, a mi entender, el autodeterminismo. Pero el autodeterminismo en una concepción, el autodeterminismo es un derecho. Es un derecho. Es el derecho a decidir como pueblo. Pero tiene que estar en la doctrina. El horizonte tiene que ser una visión compartida de que si somos un pueblo con capacidad política propia, tendremos derecho a decidir. En esa cosmovisión común, como ya digo, esa unidad de doctrina, que sería a largo plazo, tenemos una unidad de acción. Es decir, sí, nos ponemos de acuerdo en el horizonte, pero ¿y qué hacemos en el corto? ¿Qué hacemos en el corto? ¿Cómo damos la batalla? ¿Cómo nos defendemos contra este avance del españolismo y de la extrema derecha y de este autogobierno débil? Porque hay una cosa que le quiero decir, es decir, mira que esta legislatura tienen un contexto de oportunidad para avanzar en el autogobierno, ¿no? Sí, los plurinacionales que están en el Congreso tienen un contexto muy bueno para avanzar en el autogobierno, y los canarios, esta gente, pues mirando a los celajes y hablando de cambiar la RI para beneficiar a la burguesía o a los empresarios, ¿no? Pero, por ejemplo, el País Vasco quiere desarrollar su Estatuto de Guernica, los catalanes están pidiendo más capacidad fiscal, los gallegos están pidiendo capacidad también de gobernar las carreteras. Bueno, cada uno en su contexto, pues priorizará las cuestiones que tengan que priorizar. Y nosotros aquí viéndolas pasar, ¿no? Porque el contexto, ya les digo, es buenísimo en el Congreso de los Diputados para desarrollar el autogobierno al máximo. Sin un desarrollo del autogobierno no existe una fase posterior. Pero no existe una fase posterior. Tenemos que desarrollar nuestro estatuto al máximo y sobrepasar. Como digo, termino, unidad de acción. Unidad de acción. Y yo he puesto 3 ideas. En el corto plazo, para dar la batalla a estos energúmenos, tenemos que tener flexibilidad táctica. No podemos estar enrocados en las teorías, las grandes teorías, cuando el mundo cambia a segundos. A segundos. Antes, pues, ¿no? Eso también es un síntoma de la izquierda, ¿no? Sí, pero en este mundo, donde todo está por redes sociales, todo cambia, la agenda política cambia día a día, nuestro espacio político tiene que tener esa capacidad también. ¿Sí? Y voy terminando y abrimos el debate. Sí, tenemos que tener flexibilidad táctica, que se llama también, los argentinos le llaman flexibilidad programática. Fíjense en el penorismo cómo son capaces de moverse en el contexto, ¿verdad? Otra de las cuestiones es, tenemos que ser conflictivos. La construcción nacional de por sí es conflictiva, porque tienes que atraer a esa concepción nacional a gente muy diversa. Como hablábamos antes, si vamos por la corriente pluralista y democrática, tienes que convencerlo con lo que llaman los escoceses legitimidad por rendimiento. Los escoceses, el National Party, Partido Nacional Escocés, que ha gobernado muchos años Escocia, ellos hablan de que, bueno, que es un poco lo que pasa en Euskadi, es decir, si yo no soy el mejor gobernando mi autogobierno, la gente no va a querer autogobierno. Un ejemplo, en el debate de tener las competencias en costa. Reciente, ¿verdad? Mucha de nuestra gente, yo lo escuché, seguro que muchos de los que están aquí lo habrán escuchado, renegaban de tener las competencias en costas
porque su interpretación era que era mejor que estuviesen en Madrid porque nosotros hacemos un destrozo. Dice, no, que se las queden. Que se las queden porque si llega aquí a Canarias, hacemos un destrozo nosotros. ¿Sí? Fíjense cómo es una falta de autoestima tremenda. Una falta de autoestima de nuestro pueblo. Pero también es la evaluación que hacen del autogobierno. Es la evaluación que hace de la gestión. Porque si tú le dices a alguien de Euskadi que quieres más autogobierno, saben perfectamente que mejor aquí porque somos los mejores gestionando. Además, los parámetros de Euskadi están en los parámetros medios, bueno, mayores que la media de la Unión Europea en todo. En sanidad, en educación, en servicios sociales, en vivienda. ¿Por qué? Porque han gobernado bien. Porque la oportunidad que han tenido en el autogobierno lo han hecho bien. Y nosotros no lo hemos hecho bien. No lo hemos hecho bien. Y porque ha sido un país industrializado. También. Y han tenido más dinero. Claro. Pero también el debate del dinero también es relativo, ¿no? Es muy importante. Lo han sabido invertir. No han sabido invertir. Pero es un país industrializado que te queda. Claro. Y la renta per cápita es mucho mayor que la media. Y termino. Sí, termino. Fíjense que Euskadi fue la primera comunidad autónoma que puso el ingreso mínimo vital. Ingreso mínimo vital. Fue en ello. Si la concepción, es decir, lo imaginativo que son, lo valiente también que son para poner políticas progresistas y de justicia social. Y lo último, y muy importante porque el contexto así lo requiere y nuestro pueblo también lo requiere, es la impugnación al modelo económico existente. Es decir, cuando nuestro pueblo en las movilizaciones dice que Canarias tiene un límite, están haciendo una impugnación al modelo capitalista neoliberal. Es así, es decir, si tú, no solo es una cuestión territorial, quizá podemos tener otra discusión, es decir, cómo el canario ha perdido su concepción territorial, cómo ha perdido el imaginario de que somos islas y creemos que estos son territorios ilimitados como en el continente. Eso bien es un problema, y es un problema sociológico nuestro. Pero cuando nuestro pueblo está pidiendo parar, está impugnando la propia esencia del neoliberalismo. Porque el neoliberalismo se construye, se alimenta de la acumulación sin límite. Es que ese es el modelo capitalista, ¿no? La acumulación material sin límite. Y como dice Nancy Fraser, ¿no? Tanto es sin límite que se come a sí mismo. Y cuando se come a sí mismo, pasa lo que está pasando hoy, que estamos mutando a un sistema que no se sabe cuál va a ser. No será como el capitalista del siglo XIX, bueno, del siglo XX, neoliberalista, pero será otra cosa muy parecida a lo que estamos viendo en Argentina, con el anarcocapitalismo, lo que estamos viviendo en Estados Unidos, con el nacionalismo neoliberal de Trump. Es decir, esta mutación o este canibalismo, como dice Nancy Fraser, del capitalismo nos está llevando a otro modelo económico que tenemos que hacer frente. Y que Canarias ya está padeciendo. Y que Canarias ya está padeciendo con ese desarrollismo, con esa ansia sin límites de destrucción del territorio y con una reacción, y eso es lo que nos tenemos que quedar nosotros también para hacer política, con una reacción de nuestro pueblo o parte de nuestro pueblo en contra de eso. Si esa pulsión que hay en nuestro pueblo de resistencia al neoliberalismo y de resistencia a lo que está por venir es muy importante para la construcción nacional. Muy importante. Entonces, el mensaje último que quiero dar es de unión.
de unión. Aquí que hay muchos independentistas, soberanistas también, autodeterministas. Yo pongo el ejemplo de que me crié con los libros de Antonio Cubillo. Mi padre siempre compró libros del Centro de la Cultura Popular Canaria. Yo le hago un chajarrillo, nunca te leíste uno, pero me los leí yo. Yo tenía los primeros libros de los nombres guanches. Bueno, yo me llamo Ayosi, mi hermano se llama Caimo. Y tenemos el libro de cuando mi padre, y subrayado, cuando mi padre y mi madre decidieron mi nombre o decidieron de mi hermano, y está subrayado, ¿no? Es decir, y como también en la universidad yo me fui a estudiar a Madrid. Era la época del 15M, de Podemos, muchos canarios, mucha gente se adhirió ahí, y yo me acuerdo que era uno de los pocos que luchábamos en la Universidad Autónoma de Madrid, en el mismo centro de la metrópoli del imperio, ¿no? Yo hablando del nacionalismo canario, nadie me entendía, nadie. Luego pasa lo que siempre sabemos todos, ¿no? Hay nacionalismos y nacionalismos emancipadores en función de donde estés, ¿no? El de Euskadi parece que tiene más pedigrí, el canario parece que tiene menos, ¿no? También es una cuestión de también cómo esos nacionalismos han sido dominadores de Canarias, ¿no? Entonces nosotros somos subalternos incluso a los que se llaman subalternos dentro del colonialismo, ¿no? Me acuerdo una charla en Madrid de Beiras, del gallego, de Beiras, donde él hace un análisis. Él tiene un libro muy mítico, que es el colonialismo interno gallego dentro de la estructura colonial española, y me acuerdo que es un debate en Madrid. Él nombra situaciones coloniales españolas y, como seguro que a nadie le sorprende, no nombra a Canarias. No. Claro, y entonces, cuando termina, lo levanto la mano. Mire, con total respeto, porque yo tengo a Beiras, luego mantuvimos conversaciones, incluso para hacer la tesis y demás. Pero eso está incompleto, ¿no? Sí, ¿por qué? Hombre, le faltará Canarias, ¿no? Es evidente. Dice el hombre, yo creo que se sintió avergonzado porque diciendo, es evidente, ¿no? Pero fíjense cómo él interpreta a Canarias como un colonialismo puro, y luego el gallego, el catalán o el vasco son otro tipo de colonialismo, le llaman colonialismo interno, ¿no? Colonialismo interno. Bueno, su nación no, pues, su nación es una nación gallega, vasca y catalana, pero sí él le habla de un extractivismo hacia el centro de Madrid, de las periferias peninsulares, ¿no? Pero que Canarias era evidente que era un caso de colonialismo, de libro. Entonces, yo termino aquí. Si quieren, abrimos un debate, intervenciones, preguntas, y reiterar el agradecimiento a la coordinadora 22 de octubre, que hacen un gran trabajo, que tienen todo nuestro apoyo para lo que se necesite, de logística, de lo que sea, porque, vuelvo y repito, todos dentro. Estamos en un contexto histórico que es todos dentro, en el mismo espacio, con un mismo horizonte. No podemos estar divididos, porque nos une más que nos separa, seguro. Así que muchas gracias.